hermanas en Cristo Jesús. Paz y gracia a todos ustedes. Nos reunimos hoy, en este domingo de tiempo ordinario, para reflexionar sobre un pasaje del Evangelio de Lucas. Dicho pasaje que nos confronta con la profundidad del poder de Dios y la complejidad de la respuesta humana. Es decir, por un lado, más allá de la narración de tipo, diríamos incluso, ¿por qué no dramática?, nos ofrece dos vertientes. Porque estos demonios de los cuales narra el evangelista definitivamente presentan un cuadro desolador, ya que en esa región de los Gerasenos, si escuchamos bien, al otro lado del lago, es este hombre endemoniado, vive sumergido en la absoluta miseria, en la desesperación. Cuando se nos describe que es poseído por una legión de demonios, no solo ha perdido la cordura, el razonamiento, también ha perdido la dignidad. Y no solamente esto, si prestamos atención, al haber sido o catalogado de endemoniado, automáticamente fue excluido. Excluido por su sociedad, por la sociedad de aquel tiempo. Imaginen ustedes el grado de exclusión, que no tenían una casa. Nos mandaron a vivir a un cementerio. Porque bien lo escuchamos, vivían en los sepulcros. Tan despreciado fue por sus hermanas y hermanos de su contexto histórico y social, que lo segregaron de la manera más humillante, o una de las formas para mí más desoladoras. Solamente por ser quizás víctima de una perturbación mental muy grave, una confusión, un problema. Ahí hay muchos factores que solamente a nivel de una profunda investigación podríamos llegar a deducir o atinar. Pero más que fijarnos en los bandadas de demonios, Jesús lo que quiere, y el mensaje del evangelista es que pongamos nuestra atención no en los adjetivos calificativos, sino en el hombre, en ese pobre ser despreciado, desdeñado, apartado y excluido, a tal punto de llegar a perder su dignidad humana. Según por lo que escuchamos, su vida es un eco de la esclavitud más profunda y una manifestación visible de fuerzas espirituales que buscan deshumanizar y destruir. Y aquí es donde deseo que nos detengamos en dichas escenas. Hombre sumergido en la oscuridad. Ser humano, hombre y mujer, sin cabeza, sin mente, sin razón,
despreciado, destruido y segregado, ¿cómo creerían ustedes que vive? Sumergido en una auténtica y profunda oscuridad, en la mente, en el corazón, en el alma. Posiblemente todos aquí hemos experimentado las oscuridades del alma en un momento determinado de nuestra vida, sea por la partida de una persona amada, familia, una pérdida, que es lo que más nos lleva a un momento de oscuridad, donde no reconocemos inclusive a Dios por el dolor, pero un instante. Imaginen ustedes llevar una vida en esa oscuridad. No unos minutos, no unos días de duelo. Una vida. Y de pronto irrumpe la persona de Jesús. Para iluminar todos esos pasos. Porque si bien escuchamos en la narración del evangelista, ¿cómo encontraron a este hombre luego los otros moradores? A los pies del maestro, vestido, bien ataviado, lúcido. Es decir, Jesús va más allá de una palabra clave en la que se centra el mensaje de hoy: liberación. En la figura de este personaje, de este hombre, él representa toda la opresión y la oscuridad en la vida de un ser humano. Jesús es la luz plena de esa oscuridad. Sanó la apariencia física, el vestido, sanó la mente, la cordura. Lo más importante, por el amor, la atención que Jesús prestó, sanó su alma. Y es uno de los aspectos importantes a reflexionar en este domingo. Ahora bien, esto no es un encuentro meramente casual. Todo en la vida, todo en la persona de Jesús, como bien ya lo hemos escuchado en sermones anteriores y en estudios bíblicos, en Dios no existen los accidentes ni las casualidades. Por ello, que este encuentro no es casual, es un choque entre el reino de Dios que libera y las tinieblas que mantienen cautivo en la oscuridad. Por ello, y es importante explicarlo para mí, a ustedes, porque es bastante complejo este evangelio, este trozo. La respuesta del endemoniado: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué te metes en esto? Te ruego que no me atormentes. Primero, lo reconoce, Hijo del Dios Altísimo. Dos, ¿por qué vienes a atormentarnos? Es decir, ¿por qué vienes a salvarlo?
Estos acontecimientos de reconocimiento de la autoridad de Jesús por parte de las fuerzas malignas no queda allí, sino que también revela algo, incluso que podemos actualizar, traer a nuestros días, sin lugar a dudas. Que la santidad de Dios, la santidad de Cristo, incomoda al mal. Por ello, cuando se vive en la oscuridad, en las tinieblas, dándole paso al pecado en la vida, la presencia de Dios incomoda. La presencia de Dios que se sabe, que te observa, que escudriña el corazón, incomoda. No sé, porque no puedo hablar por los demás, pero cuando uno, por fragilidad humana, peca, se equivoca, yo generalmente no me siento libre de que me provoque para cambiarse, primeramente, porque sé que Dios observa. Y por fragilidad humana, por cualquier cosa que uno pueda fallar, como cristiano, como ser humano, si te confrontas con el amor, la luz de Cristo, tienes la opción, o apartarte de esa luz, o conciliarte completamente y estar en paz. Y es así, hermanos, que se nos revela una profunda verdad teológica fundamental. Jesús posee una autoridad incuestionable sobre todo principado y potestad. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Cristo es suficiente. Contra su poder no hay. No hay enemigo. Y esto nos anima a seguir adelante con la vida. En ocasiones no nos damos cuenta cómo permitimos que ciertos demonios ingresen en nuestra vida. Vamos a darles nombres. Imaginan la duda, un demonio atroz. Porque cuando dudas del amor de Dios, te alejas de Él. Podríamos ir categorizando varios. No voy a decir esa palabra cada rato porque no me complace. La duda, la arrogancia, la soberbia, el temor mismo. Esos son seres oscuros. Vamos a visualizarlo como seres que te alejan de la luz de Dios, que nos alejan de la luz de Dios. No obstante, si estamos conscientes de que la soberanía de Dios es tal y que su autoridad es la máxima sobre toda oscuridad, sobre toda tiniebla, podemos vivir en paz y en gozo. Ley y orden. Si por la ley, por no poderla cumplir a cabalidad, el cristiano está preso, víctima de esos demonios espirituales, por la gracia de Cristo hemos sido liberados por el precio que pagó por nuestros pecados en la cruz. Ley y orden, oscuridad, luz.
gloria. Para ir cerrando, también ya los últimos personajes de la narración nos dejan una enseñanza. ¿Cómo reacciona el ser humano aún ante la gracia de Dios? ¿De qué nivel? ¿O qué nivel? ¿Qué hicieron los moradores? Le pidieron a Jesús que se largara, que se fuera. Lo estamos leyendo, lo podemos retomar. Entonces toda la gente de la región le rogó a Jesús que se alejara de ellos. ¿Qué les parece? Sí. Terrible. Perdieron la gracia de Dios. Y quizás no por maldad, sino por temor. El temor los invadió. Al ver la obra tan grande de Dios, el error fue que se quedaron presos del temor. No se abrieron a la gracia de decir: vamos tras de ti, porque eres poderoso, eres soberano, eres el Hijo del Dios vivo. No lo reconocieron. Y eso es lo que nosotros hoy debemos tener muchísimo cuidado. Porque yo que nosotros aquí como congregación, claro que sí reconocemos a Dios, pero muchos hermanos afuera no. Y es lo que no debemos olvidar. Estamos llamados a ser misioneros y emisarios de la palabra de Dios y darla a conocer a aquellos. En ocasiones quizás no podemos hacerlo con esto, pero sí con nuestra vida. Y a veces habla más del Evangelio. Bien decía un profesor de teología: muchos cristianos o muchas personas quizás no lean la Biblia, pero verán tu libro. Y eso es suficiente para Dios. Y es la puerta quizás para que el otro ingrese. El mensaje del Evangelio que hemos reflexionado sigue resonando en nuestra vida hoy. Cabría la pena preguntarnos: ¿en qué área de nuestra existencia todavía hay legiones? El miedo, la ansiedad, el resentimiento o la desesperanza. Quizás nos tengan encadenados como este hombre. Pues Jesús tiene poder absoluto para liberarnos de esto y más. Amén. Que la historia del endemoniado nos inspire a confiar en el poder ilimitado de Dios. Que esta narración nos ayude a superar nuestros miedos y a abrazar nuestra misión de ser heraldos del Evangelio y de la gracia de Dios. En un mundo como hoy que necesita ser liberado y transformado. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, guarde nuestros corazones en Cristo Jesús. Porque es muy lindo ese mensaje de liberación que acabas de decir. Y me hace recordar ese gran corito: Cristo rompe las cadenas. Del versículo 29 de aquí salió, que dice: apoderado de él, aunque atado con cadenas y grilletes, él rompía las cadenas. Y el demonio lo llevaba a lugares apartados. Por eso es que nunca debemos olvidar que para poder liberarnos, el único que nos puede hacerlo es Cristo, quien rompe las cadenas
lindo ese himno, está aquí. Cristo